Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues a mí me gusta mucho el sinónimo Freda Astaire. Freda con 2 Ds, Freda Astaire, como las escaleras en inglés. Vale. Que juntos se lee Freda Astaire. Freda Astaire, vale. Bueno, arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir luego en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Uy, pues siempre he tenido una relación de amor y respeto, a partes iguales. Me fascina el mar, siempre me ha parecido hipnótico, pero al mismo tiempo... nadar perrito y poco más. Nado fatal y me ahogo enseguida. Tengo una capacidad pulmonar de un preescolar, con lo cual yo prefiero siempre tocar pies, si puedo. ¿Y las vacaciones de pequeña las pasabais en el mar, en la montaña, en un camping? ¿Dónde? Pues sí, yo he sido de mar, pero claro, he sido de mar menor. Entonces es mar, pero o sea, como dicen allí, hay un dicho que dice que para ahogarte te tiene que dar flato, porque claro, haces pie mucho tiempo. Que ibais a la casa de tu abuela. Efectivamente, ahí veraneábamos con mi abuela. Así que, ¿qué recuerdo tienes de esos veranos? Pues muchos, la verdad, y muy buenos. Y pues mira, uno que me ha venido ahora a la cabeza es que desde la terraza de mi abuela veía poner el sol, lo cual era todo un lujo y se ponía así sobre todo el pueblo. Y una vez mi tío Nacho, que veraneábamos todos allí en Comanda, me habló del rayo verde, de Julio Verne. Y entonces, claro, que justo en el último momento, cuando se va a poner el sol, si tienes suerte, puedes ver que sale un rayo verde del sol. Y yo creo que parte de la miopía que tengo tirarme viendo un montón de amaneceres día tras día diciendo yo voy a ver ese rayo verde. Buscando el rayo verde, buscando ese rayo verde. Efectivamente. ¿Tú eras lectora de pequeña? Pues sí, la verdad es que sí. Siempre me ha gustado mucho leer y además en mi casa se inculcaba mucho la lectura. Y uno de mis libros de cabecera que me sigue fascinando y que estoy deseando que mi hija lo pueda leer pronto es Matilda, de Roald Dahl. Ah, sí. Con aquellas ilustraciones míticas de Quentin Blake que me encanta como dibuja, que tiene una forma como tan sintética y además tan maravillosa de dibujar a los niños. Bueno, te voy a hacer una pregunta que igual te sorprende, pero tiene su porqué. ¿Tú te acuerdas del día de tu comunión? Hombre, qué remedio, sí, es un trauma, es un traguito por el que pasamos muchas. ¿Por qué? Hombre, casi nadie cuando hace la comunión está en su mejor momento. Es ese momento preadolescente donde ya has empezado como a crecer, pero no te ha crecido todo a la vez. Y van en ese momento y te visten como de parte de arriba de una tarta de boda. Nunca sale bien. No, o sea, yo he visto a muy pocas niñas de comunión que digas, ¡ay, qué mona! Y lo digas de verdad. O sea, esas fotos que llevabas tirabuzones, ¿qué te hicieron? Pues no, a mí me hicieron un peinado. Yo en esa época llevaba pues un poco como la melena de Lord Farquaad, ¿sabes? De Shrek, el príncipe de Bekelar, si eres de mi generación. Y entonces eso, pues parecía una sota de copas de boda. Bueno, a ver, yo te pregunto esto porque un día... mucho más tarde, mucho después de aquella comunión, le dijiste a tu madre, el dinero que me habéis guardado de la comunión, sí, ya sé para qué lo quiero. Sí, por mi comunión me dieron una libreta, si no recuerdo mal, pues es que claro, ahora al cambio igual estoy romantizando, pero no sé si me dieron 5.000 pesetas. Sí. Entonces me abrieron una cartilla como buena ahorradora y me dijeron, esto ya es para siempre. Y entonces, claro, yo aquello no lo moví porque tampoco sabía muy bien dónde invertirlo. En aquella época, pues mi máxima ambición era tener chabeles. Y entonces tuve una revelación, una gran anagnórisis vital, y es que fui a ver una obra de teatro que iba a ver compulsivamente, que se llamaba El casamiento, que se hacía en el Teatro de Cámara de Madrid, que ya no existe como tal, ahora tiene otro nombre, y me flipaba la obra. Y en una de esas, pues mi amiga, que era hija del dueño del teatro, fue al camerino, entonces yo al seguirla atravesé el escenario del camerino, estaba en la chácena, que es la parte de atrás del telón de fondo. Y entonces paré en seco, me giré sobre mis pasos y me puse de frente a la grada vacía. La obra ya había terminado, pero esa sensación de apreciar el calorcito que daban los focos antes, ahora todos son de LED y ya no lo sabemos, pero antes tenían como un calor especial. Y esa cosa como que en el teatro siempre hay partículas de polvo flotando, ¿no? Sí. Porque todo está lleno de terciopelos, techos altos, es difícil, ¿no? Tener la cosa prístina. Entonces siempre hay como esa especie de cosa como de desván. Y me vi ahí en medio y tuve una revelación y dije, aquí es donde yo me quiero pasar el resto de mi vida. O sea, patio de butacas vacío, ¿no? Porque la obra ya había terminado. Exacto, ya hacía tiempo que se había vaciado la sala y yo estaba con mi amiga. Claro, es sorprendente porque aquí que he entrevistado a mucha gente, muchos lo tienen, el primer aplauso. Sí. O entre bambalinas viendo actuar a no sé quién. Pero claro, esa imagen de una niña en el centro de un escenario, con el teatro vacío, además... ya se había terminado la función, porque podría ser antes, que estaba fresco todavía, y que tú tengas esa sensación, sí, me llama mucho la atención. Sí, es que además me quedé plantada en mitad del escenario, miré los focos, miré las gradas vacías, sentí ese vértigo por primera vez
Y cuando volví a casa le dije a mi madre, el dinero de la comunión lo quiero para un curso de teatro. Sí. Claro, mi madre me dijo, venga hombre, vete a duchar, déjate de chorradas. Nunca me lo gasté en eso, pero le di tanto la vara que años después... Aunque si te digo la verdad, a mí lo que verdaderamente me sorprende es que tuvieras una amiga cuyo padre tenía un teatro. Sí, la verdad Eso es que sí que me deja alucinada. Fue una casualidad absoluta y fue una suerte. Íbamos juntas al mismo cole, se llama Alexandra, y su padre es Ángel Gutiérrez, vamos, él era el dueño del teatro de cámara y era un profesor de teatro estupendo y además, claro, traía un poco la tradición del teatro ruso a Madrid. ¿Cuándo haces tu primer curso de interpretación? Porque tu madre te dijo que no, que el dinero de la comunión no. Claro, que ni se me ocurriera. Y entonces lo que yo hice fue ir a la clase gratuita que ofrecía precisamente Ángel Gutiérrez de prueba. Claro, todo el mundo eran adultos y yo era la única cría que estaba por allí en medio. Me trataron con mucha amabilidad y con mucho cariño, pero al día siguiente ya no podía pagar el curso y no volví. Pero aquello ya me quedó y entonces, en cuanto terminé el colegio, lo primero que hice fue apuntarme a todos los grupos de teatro de la universidad. Fui al grupo de teatro de la universidad, me apunté a Historia de la Representación en mi carrera. También fui al grupo de teatro de Chaminade, que en esa época era un colegio mayor. Claro, eran todos muchachos y entonces buscaban actrices de otros sitios que no durmieran en el colegio, claro, no había otra manera. Bueno, eso o hacerlo a la griega, ¿no? O a la Shakespeare y que solamente lo interpretaran hombres. Entonces nos buscaban a otras chicas para que pudiéramos interpretar los papeles femeninos y ahí empecé a hacer teatro y de ahí no me bajé jamás. ¿Qué te dice en la sala Hoyo 19, puede ser? Te has documentado muy bien, ¿eh? Sí, madre mía, vaya flashazo. O sea, visualízate ahí. Absolutamente. Hoyo 19 era un local que regentaba una chica que estudiaba con nosotros en Cristina Rota. En Cristina Rota yo hice una pandilla estupenda de gente absolutamente hambrienta, que eso era una maravilla de actuar, de hacer cualquier cosa. Nos volvíamos locos, nos disfrazábamos y nos íbamos a la calle a hacer performance, nos hacíamos teatro encima. Y entonces en Hoyo 19 hacían una especie como de rincón de monólogos, cuando todavía era una cosa, bueno, que estaba empezando y despuntando. Pero nosotros no sabíamos hacer stand-up, éramos actores, estudiantes de interpretación. Así que lo que hacíamos era que cogíamos los personajes que hacíamos en la obra de la Catarsis del Tomatazo, que era la que se hacía los fines de semana en La Mirador, nos los llevábamos allá a Hoyo 19 y hacíamos monólogos con ellos. Pues no sabíamos hacer monólogos de nosotros mismos. Entonces nos disfrazábamos en el baño de la discoteca Hoyo 19. Claro, entraba un señor y salía un torero y de repente, claro, la gente que estaba tomando una copa decía que me han puesto. O sea, que yo era un delirio. Entonces salíamos, nos subíamos ahí en un escenario de minuto y hacíamos el Canelo y lo que hiciera falta y nos pagaban en copas, no nos daban ni dinero. Pero ¿y el público reaccionaba? O sea, ¿se callaba o seguía tomando la copa? Que eso puede ocurrir también, ¿no? Tomando ¿qué hacen estos aquí? Claro, había una mezcla o de repente notabais que el público, oye, captabais la atención de quien estaba ahí tomando copas. Bueno, no era el público más agradecido del mundo, porque claro, la gente al fin y al cabo ni había pagado por verlo, ni se esperaba algo parecido. Entonces, claro, estabas ahí en un rincón, capturabas la atención de 5 o 7... Bueno, y entre eso y los que ya estábamos esperando para subir al siguiente nos valía. Bueno, ¿por qué Ana Morgades ha puesto Fred Astaire? Pues es uno de mis seudónimos y me gustan un montón porque soy muy fan de los juegos de palabras. Y además, claro, Fred Astaire ya es un nombre que por lo que sea os sonará. Y me gusta mucho convertir un nombre que ya existe en otro nombre. Entonces podría ser un nombre de un artista. ¿Y hay un personaje, Freda? ¿Hay un personaje que tú tienes en tu cabeza que se llama así, Fred Astaire? Algunas, por ejemplo, cuando he escrito algunas cosas sí que lo utilizo como seudónimo para escribir, por ejemplo. Pero lo que pasa es que, o sea, yo tengo mucho pudor y nunca he publicado nada más allá de algunos artículos en algún diario y tal. Nunca he publicado ninguna novela ni tengo ningún libro porque me da muchísimo respeto. Pero me fascina escribir y cuando escribo, muchas de las cosas que hago las firmo con ese seudónimo. Ana, ¿cuándo fue, si es que llegó ese momento, cuando tú te diste cuenta de que solo ibas a dedicarte a la interpretación? En sus versiones, improvisación, monólogo, teatro, imitaciones. ¿Y cuándo en casa lo dijiste? O sea, no sé si lo dijiste en casa, si tus padres te entendieron, si dijeron menudo camino o todo bien. Sí, yo desde que aquel día en Teatro de Cámara en adelante estuve dando la tabarra cosa mala con el tema. Lo que pasa es que, claro, al principio mis padres me decían, bueno, termina el colegio y ya vemos. Después de terminar el colegio yo me apunté a todos los cursos de teatro del colegio, yo estaba en las horas de teatro de todos los años, hacía cualquier personaje que me diera, me parecía todo bien. Cuando entré en la universidad quería entrar en la RESAD y mis padres me dijeron, bueno, vamos a estudiar una carrera y luego vamos viendo. Entonces, mientras yo estudiaba comunicación y audiovisual, yo iba por la tarde y por las noches y los fines de semana me apuntaba, o sea, hacía trabajos precarios por las noches para los fines de semana apuntarme a cursos de teatro con lo que ganaba por ahí.
Y entonces ya, después de estar un tiempo trampeando así, mi madre me sentó en la cocina y me dijo, a ver, tú te quieres dedicar a esto, ¿no? Ya está, ya no te puedo persuadir, no te puedo disuadir, ¿no? No puedo convencerte para que hagas otra cosa. Pues ya está, dime una escuela buena donde se pueda estudiar. Entonces yo le dije Cristina Rota, tenía varios compañeros que estaban allí, y me dijo, pues ya está, dime cuánto cuesta y mientras no dejes la carrera, yo te lo voy a pagar. ¿Pero no te emocionó esa conversación? Infinitamente. Y además, claro, años después yo le confesé a mi madre que no volví a ir a pisar la universidad ni a tiros. Me pasé un montón de años repitiendo asignaturas, pero claro, me fascinaba ir a Cristina Rota y me pasaba allí mañana y tarde. Y de hecho, durante mucho tiempo, yo había dicho en mi casa que estaba licenciada y no lo estaba en absoluto, y iba ahí de extranjis a la universidad a intentar sacarme los créditos que me faltaban. ¿Y no sentías un poco de culpa de decir a tus padres, no, voy fenomenal, sí, esto lo estoy sacando? Hubo un año que les metía una trola porque los 3 primeros años sí que los saqué a curso por año, pero en cuanto me apunté a la Rota, cuarto y quinto fue un despelote. En mi época eran 5 años, comunicación audiovisual. Entonces, cuarto y quinto me los saqué en 4 años más. El primer año ya vi que iba como el culo, el segundo vi que no remontaba aquello, entonces les metí un trolón y les dije, no, ya he probado toda la parte teórica y ya me quedan las prácticas, como si fuera el examen de conducir. Y yo no sé cómo aquello coló, y mi madre dijo, bueno, vale, si te quedan las prácticas, entonces coló un año más. Pero no saqué todo lo que me faltaba un curso y medio todavía. Entonces ya el último curso me dio vergüenza y dije, no, ya me he licenciado, mamá. Y entonces seguí encadenando trabajos precarios para pagar las matrículas, que además ya valían un 600, claro, porque ya había suspendido 50 veces o no me había presentado y me iba pasando convocatorias. Sí. Pero ya las que me faltaban, el octavo año me lo sufragué yo, desde la vergüenza total. Vamos. No se estarán enterando ahora, ¿no? Tus padres. Yo creo que en alguna cena de Navidad lo he confesado. De esto que ya estás con los mazapanes y dices, mira, no puedo más con esta culpa, tengo que sacarlo. También me ha llamado mucho la atención saber ¿cómo te das cuenta tú de que tienes un don para la comedia? Porque en las clases de Cristina Rota has contado que, por ejemplo, os decían, tenéis que sacar, imagínate, vuestras emociones, vuestra parte interior, y que tú sacabas cosas que para ti eran muy dramáticas y te das cuenta de que el público se reía. Sí, mis compañeros, claro, hacíamos monólogos basados en vivencias personales y tenías que contar momentos complicados de tu vida, ¿no? Podías elegir la gravedad y lo que querías contar, pero se supone que la idea era comprometerte con tu propia verdad, ¿no? Entonces yo contaba momentos que me parecían horribles, que me había perdido de pequeña en una zapatería, tal, y de repente yo me daba cuenta que mis propios compañeros hacían... Y claro, no me querían faltar al respeto, pero les daba la risa. Y dije, me cago en la mierda, si estoy haciendo hasta mi pesar, pues voy a empezar a hacerlo a propósito y ya está. Y entonces empecé a dedicarme a la comedia porque vi que realmente era una cosa que es que me salía incluso sin querer. Luego además tú has vivido una etapa, Ana Morgade, junto a otros cómicos y cómicas, que es verdad que os ha permitido ir empalmando un trabajo detrás de otro. Total. En la televisión, en la radio, en las salas. O sea, ese momento sí que es como que te subiste a ese tren, ¿no? Sí, yo he tenido muchísima suerte y siempre lo digo. Es verdad que después de la suerte hay que afianzar las oportunidades con talento, porque no hay que ser tampoco como ingrato con uno mismo, ¿no? Y decir, joder, esto me lo he ganado. Pero es cierto que tengo muchos compañeros que tienen un talento espectacular y que no han tenido la misma trayectoria que la mía y se la merecían exactamente igual. Trabajo a día de hoy con muchos compañeros y compañeras con los que he compartido estudios y con los que llevo trabajando más de 20 años en el teatro, que todavía están meses a 2 velas y están angustiados y están esperando a ver si sale una animación o un curso o una formación para poder pagar las facturas. Que eso es una cosa que por suerte a mí hace mucho que no me preocupa. Y es que eso es un privilegio, vamos, un privilegio inmenso. Y más ganándolo haciendo lo que te gusta. Vale, porque ahora cuando tú acabas, ahora estás con Mentes Peligrosas, sí, pero da igual, también has hecho Tu cara me suena, un montón de programas, Buena Fuente, tu propio espectáculo. O sea, sí que ha sido, pues eso, uniendo un trabajo tras otro. ¿Tú nunca has tenido esa sensación del vacío? Bueno, sí. Vale, ahora cuando acabe esto... Sí que ha estado. Yo recuerdo cuando yo terminé, por ejemplo, en Buena Fuente... Justo después, cuando Buenafuente terminó en la etapa, en La Sexta, donde el programa se llamaba Buenafuente tal cual, a mí me llamaba todo el mundo. Me llamaron para hacer como, no sé, 10 programas, 15 programas. Todo el mundo quería trabajar conmigo porque era un programa que tenía muy buena reputación, claro. Y después elegí un par de proyectos, ninguno de los dos tiró para adelante y de ahí el teléfono murió y yo me pasé 1 año y medio sin trabajar en nada de televisión y pensando, bueno, pues he llegado hasta aquí, he tenido mucha suerte, esta ha sido mi etapa televisiva, hasta luego, Mari Carmen. O sea, llegaste a pensar que no te llamarían nunca más, después de 1 año y medio sin sonar bueno, el teléfono, llegó un momento pensarías, en que vale, ya. Me fui al INEM, claro, porque no curraba en nada, me salían... lo que sí he hecho siempre, y creo que es una cosa que ha sido un acto de inteligencia y que me parece que lo he hecho muy bien, es que nunca he dejado de trabajar con la gente con la que llevo trabajando toda mi vida.
Por ejemplo, con Impro Madrid, que ahora hacen 25 años, estamos en el Teatro Infanta Isabel y llevo trabajando con ellos desde que tengo 17. Y si puedo, no les digo que no a ningún proyecto. Y cuando es que no, es porque no tengo tiempo para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que cuando he estado en momentos donde tenía un montón de curro, me han esperado. Y cuando he estado en momentos donde no tenía ningún curro, me han dicho, ya era hora, vente para acá. Y he seguido trabajando. Una de las cosas que es una gran ventaja de las tablas y que a mí me fascina es que no es como ser técnico de laboratorio o, no sé, de trabajar en un taller mecánico. No necesitas nada más que gente que te mire. Luego, la cantidad de gente que te mire y la cantidad de dinero que tengas para escenografía, vestuario, equipo, es otro tema. Pero en realidad el teatro se puede hacer desde la absoluta precariedad. No es lo ideal y desde luego eso no te paga las facturas, pero nunca dejas de trabajar si tienes como muy buena base y muy buenos amigos y muy buenas compañías que siempre quieran trabajar contigo. Y eso también es otro lujo que hay que regar. Ana, háblame de la improvisación. Has citado Impro Madrid, también estuviste en Impreviso. O sea, ¿cómo te forma a ti o cómo puede formar a un intérprete el mundo de la improvisación? A mí me parece una técnica fantástica, además de que es extremadamente agradecida, que eso es muy guay. Si te apuntas a un curso de improvisación, independientemente de tus habilidades actorales, que por supuesto que todo ayuda, pero una persona que no tenga ninguna formación actoral, que se apunte a un curso de improvisación, saca muchísimas herramientas de expresión pública, de soltar la vergüenza, de trabajar con tu propio mundo interior y descubrirte cosas que no conocías. Realmente tiene algo como muy terapéutico y súper divertido. Enseguida empiezas a hacer cosas muy divertidas, de las que te puedes sentir orgulloso. Y eso es muy guay. No es violín o ballet, que te tiras 5 años diciendo esto suena a ratón con gripe o es que no levanto las piernas más de esto, ¿no? No es una técnica demasiado exigente, sobre todo al principio. Da muy buenos resultados muy rápido. Vale, y ahora compáramelo con un Tu cara me suena, que tienes que imitar a Malena Gracia, a Lola Flores, a Nancy Sinatra. O sea, compárame esa formación, esa técnica con hacer un Tu cara me suena. Pues al final todo se parece bastante, aunque después para cada cosa necesitas unas herramientas diferentes en tu caja. Cuando hago, por ejemplo, la gira de Mentes Peligrosas, ¿no? Que estamos ahora, que estamos en Madrid, luego nos vamos a Vitoria, hay un montón de vuelos, miradlo por favor, estamos en Barcelona, hay un montón. Cuando hago eso, necesito unas herramientas concretas para ser una comediante, una stand-upera, ¿no? Y hacer mi monólogo y estar tú, pero trabajar el ritmo, trabajar el sentido del humor, el gag, conectar con el público, entender cómo está la energía. Pero luego, por ejemplo, para Tu cara me suena, también tienes que estar pendiente del público. Tienes que estar pendiente de si conectas, de la presencia, de la voz, de la afinación, de recordar la letra, de las marcas, porque hay cámaras, claro. Entonces, si de repente haces un movimiento y no estás favoreciendo, el público se lo va a perder. Ahí hay otras herramientas. Cuando me subo a hacer improvisación, pues tengo que estar pendiente de la escucha, del ingenio de mis compañeros, de buscar la ficción, de crear un ambiente que el público se crea, pero luego romperlo y hacer una broma. Todas esas cosas son otras herramientas. Cuando hago ficción en televisión o en teatro, pues me tengo que preocupar de construir un personaje creíble, que la gente borre a Ana Morgade y vea a otro ser humano, construirlo con muchas capas, darle delicadeza, estar en consonancia con el resto de la historia. Y, sin embargo, al final lo que tienes que hacer es salir, que se te entienda y que se te vea. Para todo. Luego cada una es muy específica, pero al final cualquier acto performativo es eso. Tú sal, que se te entienda y que se te vea. Todo lo demás ya veremos. Háblame de Mentes Peligrosas, que es una reunión de antiguos alumnos, ¿no? Sí, vale. de la comedia y de la vida, vamos. Sí. Vale, cuéntame qué hacéis en el escenario, cómo reacciona el público. Yo sé que no estáis siempre los mismos, sí. Vais cambiando unos cuantos actores y cómicos. Entonces cuéntame de dónde surge la idea, cómo reacciona la gente al veros y en qué consiste Mentes Peligrosas. Pues mira, Mara, Mentes Peligrosas es una genialidad que ha hecho Etiqueta Negra, que es una productora estupenda que lleva muchísimos años haciendo teatro y lo hace súper bien. Que claro, ellos han trabajado por separado con un montón de cómicos y cómicas de este país. Y un día, creo que también partió un poco del EMU, que es el Encuentro Mundial del Humorismo de A Coruña, que es fantástico, y Piedrahita también está ahí metido. Claro, hablando con Etiqueta Negra, dijeron, qué rabia, porque nos gustáis todos, pero nunca podéis estar todos a la vez en el mismo escenario. Y entonces tuvieron una idea totalmente visionaria que fue, bueno, no tenéis que estar todos a la vez. Siempre y cuando coincidas de 4 en 4, tenemos un show. La idea es crear un show que tenga su propia estructura y luego cada uno le da su toque. ¿Cuál es, digamos, el pretexto que hemos encontrado? Una reunión de antiguos alumnos, porque en realidad los cómicos, los antiguos alumnos de la comedia solo se encuentran, se hacen un show. Es nuestra cena de Navidad, pero todo el año.
Entonces nos juntamos todos y claro, para esa cena el invitado fundamental tiene que ser el público, porque nosotros no sabemos hacer reír si no hay nadie mirando. Pero vosotros vais con el papel aprendido o vais improvisando o cada uno tiene su comedia y su espacio. Claro, en este caso mezclamos dos cosas que creo que son muy molonas, que es que cada cómico tiene su momento para sacar su material, su repertorio, lo que mejor sabe hacer. Con lo cual, si tú como espectador vas a ver a Leo Harlem, sabes que vas a tener un momento de 100% Leo Harlem. Pero después hacemos sketches, momentos de encuentro, nos rompemos el uno al otro el ritmo, hacemos bromas. Yo, por ejemplo, propongo juegos de improvisación, como ese es un poco mi fuerte. Cuando viene Piedrahíta hay magia. Cuando viene David Cepo, que es buenísimo con el crowdwork, que es esto de improvisar con el público y hablar con la gente, lo hace. Entonces, cada uno aporta su universo personal, pero luego también lo entremezclamos. O sea, que lo pasáis... Es increíble. Entre eso y que Leo siempre nos lleva a cenar a unos sitios que flipas. Vale. ¿No quieres hacer drama sobre el teatro? O sea, Sí. un dramón. A mí me gusta mucho también hacer drama. Es verdad que, claro, es más difícil que me llamen para eso porque de alguna manera somos un montón. Entonces, inconscientemente, tanto el público como programadores o castinistas te colocan en un cajón y saben que tú ahí vas a dar buen resultado. Y tampoco están para arriesgar, porque muchas veces las producciones tienen el ritmo que tienen y las expectativas que tienen, se pone mucho dinero y la gente quiere ir sobre seguro. Yo eso lo entiendo. Pero en algún momento he hecho drama sobre el escenario. Hice, por ejemplo, unas criadas de Genet muy jugadas, que es una obra que es un dramote, y lo disfruté muchísimo. Y la gente que vino a verlo justo me decía, es que yo no sabía que sabías hacer drama. La verdad es que casi todos los actores que son muy graciosos son muy buenos cuando se ponen serios. No pasa lo mismo al revés. Hay muchos actores dramáticos que son fantásticos que se aterran ante la comedia. Por eso muchas veces en las entregas de premio a los comediantes nos da mucha rabia que la gente considere que la comedia es un arte menor, porque precisamente a los cómicos no les da miedo el drama, pero a muchos dramáticos les da miedo la comedia. Sabes que hoy sí escuchaba una reflexión de Juan Diego Boto, que un actorazo además, sí, y muy gracioso. Sí, pues él lo hacía, bueno, es un monólogo que él ha hecho en el programa de Wyoming, y entonces el final del discurso, del monólogo, era algo así, no sé si lo voy a decir bien, era algo así como, después de ver las noticias, estaría bien que vierais todos un programa de humor para saber dónde está la verdad. Bueno, es que muchas veces yo creo que esto es una cosa que es un fenómeno muy curioso, ¿no? Y es que muchas veces nos enteramos mejor de lo que ha pasado cuando escuchamos a los bufones que cuando escuchamos al rey. Lo que pasa es que luego nos enfadamos con el bufón y nos olvidamos de que es el rey el que pone las normas, que si matas al bufón, el reino no se va a acabar. Entonces hay que enfadarse con la gente adecuada. Muchas veces, ¿no? Mucha gente dice, es que el Wyoming, porque el Wyoming no pincha ni corta cuando viene la hora de la verdad. Enfádate con el Congreso de los Diputados, no con el Wyoming que te está contando lo que pasa dentro. Y te parece que el humor es una buena herramienta, ¿no? Siempre. En los tiempos que corren, quizá más. Para todo. Donde es tan difícil encontrar dónde nos la quieren colar. Es que porque, muchas veces... si tú estás viendo humor, tú ya estás predispuesto, ¿no? A disfrutar. Es que para mí la comedia es entrar llamando y por favor. De alguna manera la comedia suaviza mucho cualquier discurso, aunque parezca mentira. Lo que pasa es que lo puedes elegir para hablar de cosas muy mundanas o lo puedes elegir para intentar cambiar el mundo. En realidad... Esto es como todo, es como si eliges la canción, ¿no? Hay gente que canta y canta a cosas cotidianas y no le pone profundidad porque le apetece estar en ese modo como ligerito y festivo, y gente que utiliza la canción, pues la canción protesta, ¿no? Sin ir más lejos, para contar grandes verdades y denunciar grandes horrores. No hay ninguno que sea más música que otro, ¿no? Y con el humor pasa algo parecido. Tú puedes utilizar el humor para lo que quieras y luego el compromiso que tú tengas tiene que ver con lo que te mueras por contar. Ana, ¿tienes miedo al paso del tiempo? ¿Tienes miedo a que vuelva a ocurrir lo de un teléfono sin sonar? Pues mira, como ya pasó y no me morí, dije, vale, pues de esto no te mueres. Y es verdad que es un poco lo que te decía antes, Mara, que es que si no me lo invento. Siempre me ha pasado, cuando no tenía dónde ir a llamar para trabajar, me saqué mi espectáculo personal y funcionó bien. Sí. No tengo miedo. Morganadas era, ¿no? Morgadeces, sí. Morgadeces, sí. Pero sí, Morganadas sí. puede ser el siguiente, ¿ves? Es que esto es así. Ay, Morganadas está bien también. Claro. Sí. Y la verdad es que, claro, también tengo suerte porque soy bastante apañada. Entonces, hay muchos actores, por ejemplo, que no saben escribir. Entonces, ahí estás vendido porque dependes de alguien que te dé la palabra. Pero a mí me gusta escribir. También tengo experiencia dirigiendo. Es verdad que luego hay que formar equipo porque no puedes hacerlo tú todo, no puedes estar en misa y repicando. Pero es verdad que como puedo apañarme en muchos campos, pues no me siento paralizada y no siento que dependa de que él se levante el teléfono. Y eso ya como que el tiempo me lo demostró y digo, pues fenomenal. Vámonos a un faro. Venga.
Dime, ¿con quién te gustaría estar? Puedes estar sola, acompañada, encontrarte, reencontrarte. Ya sabes que la imaginación al poder. Y luego dime qué canción estaría sonando, porque hemos estado buscando algunas canciones y no encontramos alguna que fuera tu favorita o que tuviera un significado para ti. Entonces me gustaría que me dijeras en este faro con quién vas a estar y qué podría sonar que fuera importante para ti. Pues la verdad es que a mí me gusta, escucho mucho tipo de música y me gustan muchos grupos. Claro, por eso igual no hemos encontrado el grupo, ¿no? Porque te gustan muchas, sí, hemos encontrado realidad, varias. Una canción favorita es muy tramposo, es verdad, sí, depende de la cierto. época, depende del momento, del estado de ánimo, incluso hay grupos que he amado y luego he aborrecido porque me he empachado y luego he vuelto. Pero fíjate que si me visualizo en un faro, ¿no? Me voy a colocar así en un momento del día, como estos momentos confusos en que ya no sabes si está anocheciendo o amaneciendo, estos momentos donde te levantas a una hora y ves que el sol está a punto de salir o de ponerse. Y a mí lo que se me ocurriría con un mar en calma es escuchar a Leonard Cohen, por ejemplo. Me podría poner un Suzanne, que es una canción maravillosa, que siempre me ha gustado mucho y significa muchísimo para mí. ¿Por qué? Pues la verdad es que Leonard Cohen me conecta con muchas cosas. A mi padre le gustaba un montón también Leonard Cohen y la primera vez que lo escuché en casa. Mi padre tiene un gusto excelente, la verdad. Luego hay cosas que compartimos y cosas que no, pero en mi casa se escuchaba Stevie Wonder, se escuchaban los Beatles, se escuchaba Bob Dylan, se escuchaba The Band, se escuchaban los Eagles, se escuchaban cosas increíbles. Además a mi padre, como el folk americano, le flipa. Y entonces siempre he tenido mucha suerte. Esta canción es que es una pasada. Y luego, por ejemplo, tengo un muy buen amigo que muchas veces me ha dicho que cuando escucha esta canción, de alguna manera, está chiflada saltando en el río con plumas en el pelo, siempre le ha recordado un poco a mí. Y a mí me gustaría, ¿no?, ser la musa alguna vez de una canción maravillosa como esta. ¿Y con quién estarías en el faro? Pues la verdad es que es difícil elegir, porque tampoco hay mucho sitio. Y entonces ahí ya, esto es como las bodas, a quién invito y a quién no invito. Pero si tuviera que elegir, la verdad es que en este momento de mi vida creo que estarían en un lado mi marido y en el otro mi hija. Y estaríamos los tres. Bueno, si estuvieran los dos no estaríamos plácidamente mirando al mar. Seguramente estaríamos con las plumas. Claro, jugando con plastilina, pintándonos la cara, en fin. Ana Morgade, ha sido un placer tenerte aquí. Qué maravilla, Mara. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, la verdad. Gracias. With your mind. And Jesus was a